¿Cómo están ustedes? Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos una vez más a Labranza TV, Labranza TV, informando con devoción y compartiendo las noticias igual que usted las compartiría de una forma coloquial, amable y, vamos a decir de esta manera, cariñosa. Mire, tenemos el título que hemos hecho referencia al empezar ahora mismo, vamos, que estamos en el momento álgido de las noticias. Son ahora las 11:59. Estamos a pocos segundos de que den las 12. Queremos ir ajustando los horarios de forma más precisa cada día y lo estamos intentando de la mejor manera y siendo como hay que ser. Bueno, dicho esto, le voy a poner mientras 53 segundos de ediciones diarias que son el contexto de lo que estamos diciendo. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Pánico mundial, la gran ofensiva en Gaza ha empezado. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Pánico en el redil, los cabritos de la izquierda de Israel. Tercera edición, a las 18:45 en España, 19:45 en Israel. La gran ragazza ha caído, pánico apocalíptico. Bueno, hay una información ahí que un pequeño error porque es a las 19 horas, es el titular que teníamos de hace un par de días. Empezamos por la tarde siempre a las 19 horas, a las 7 de la tarde en España, que son las 8 en Israel. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con las noticias y le paso a los titulares directamente. Mire, el tema de hoy, tenía que haberlo mencionado lo primero antes de nada, vamos a hablar de que hay la verdad, se lo digo literalmente, no estoy haciendo un titular meramente llamativo porque sí. Hay un doble pánico mundial. Doble pánico mundial. ¿Por qué? ¿Por qué hay un doble pánico mundial? Porque hay una histórica alianza entre Israel y Estados Unidos. Sí, histórica alianza. Hoy, 6 de agosto del 2025, en el día 670 de este ciclo de victoria, seguimos manteniendo nuestra petición, oración, ruego, rezo, etcétera, etcétera, diciendo: el Dios de los hebreos dice así, deja salir a mi pueblo. Por tanto, estamos hablando de un doble pánico mundial. Esta alianza entre Israel, histórica, entre Israel y Estados Unidos, pone muy nervioso a medio mundo y a parte del otro. Saben ustedes que tenemos amigos del canal que tienen otra visión, otra forma de entenderlo. Es más, totalmente contrapuesta. Están hablando por lo general de todo lo contrario, no de alianza entre las dos naciones, sino de una separación absoluta, un desencuentro, que todo es teatro, puro teatro, dirían algunos en las canciones. Pero bueno, esto es, cada uno cuenta la feria como le va, así es como decimos en castellano. Las opiniones son libres. Nosotros creemos en la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad religiosa, libertad política, etcétera, etcétera, de manifestación, etcétera. Por tanto, no estamos cuando decimos algo, lo que estamos haciendo más bien es enfatizar lo que suponemos o lo que creemos que es nuestra posición. Y eso es importante porque cuando usted viene a este canal, desde luego que usted lo tiene muy claro en el sentido de que sabe qué es lo que estamos diciendo. Primero decimos las noticias como son, pero siempre las explicamos. Nosotros no queremos simplemente dar una noticia y dejarla ahí. Evidentemente, la noticia, quien la define al final, mejor dicho, quien la interpreta es usted. Nosotros podemos interpretarla, pero al final, quien la interpreta, la interpretación del intérprete, fíjese lo que le digo, es usted. Siempre al final somos los que recibimos la información. Alguien la emite y nosotros la recibimos. Por eso analizamos lo que dicen. Pero insisto en este dato. Creemos que hay que hacer asvara. Asvara significa explicar.
Creemos que es de vital importancia explicar la información en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de oscuridad. Por eso estamos hablando de análisis luminosos en tiempos oscuros. Estamos en tiempos oscuros. Esto no es que lo diga un servidor, es que esto es más que evidente. Por eso, cuando damos una noticia, tratamos de darle la explicación, el porqué de la noticia y otra cosa muy importante, el para qué. Porque el porqué muchas veces es muy fácil. Es muy fácil. El asunto es para qué. Y bueno, pues aquí hoy hay el porqué y el para qué, se lo vamos a contar con los titulares de prensa que hacen referencia a que el ministro de Economía e Industria de Israel se llama Nir Barkat. Ahí tienen su cuenta en X, diputado del Likud, además paracaidista, empresario y alcalde de Jerusalén del 2008 al 2018. O sea que tiene un buen currículo informativo, sabe lo que pasa en la cocina. Decimos en castellano que el que ha sido cocinero antes que fraile sabe lo que pasa en la cocina. Bueno, pues el ministro de Economía e Industria, diputado del Likud, sabe lo que pasa en la cocina, en donde no se ve, donde pasan las cosas que a veces nos las presentan de una manera y nos ponen el plato en la mesa, pero no sabemos cómo se ha cocinado o cómo está la cocina o quién está cocinando. Vamos a un restaurante, por lo general, nos ponen un plato muy bien presentado, todo muy bonito, todo un ambiente bueno, pero no sabemos nada de dónde viene la comida, quién la ha hecho, por qué la ha hecho, qué higiene hay en el local, etcétera, etcétera. Me refiero a que una persona tiene que saber lo que pasa también dentro de la cocina, y este hombre lo sabe. Y ha dicho que seguiremos fortaleciendo la alianza histórica entre Israel y Estados Unidos. Esta frase, que puede haber sido simplemente coloquial, a ver si me explico, de educación, de moral, de ética, propia de su ministerio, aunque es el Ministerio de Economía e Industria, sí, que también está evidentemente relacionado a nivel público con todos los países, ¿no? Pero cuando ha hablado enfáticamente de una alianza histórica entre Israel y Estados Unidos, está poniendo lo que decimos también en castellano como el dedo en la llaga. Mire, ha habido una visita histórica. También se puede hablar de una visita histórica del representante de la Cámara de Estados Unidos, lo vamos a ver enseguida, bueno, estamos viendo ya las imágenes, una visita llamativa, no puede ser más, y dónde es, que es en la tumba, si no me confundo, tengo que confirmarlo, la tumba de José. Una visita especial a Hebrón, con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano, y una delegación de congresistas, igualmente republicanos, claro, no iban a ser demócratas, porque estos son demócratas de verdad. Luego están los que se llaman demócratas, que no lo son, y luego están los republicanos, que son demócratas, y teóricamente deberían ser, insisto y recuerdo, demócratas. Les agradecí, dice, su apoyo a Israel, incluso en los momentos más difíciles del gobierno del presidente Trump. Seguiremos fortaleciendo la alianza histórica entre Israel y Estados Unidos. De eso se trata el énfasis. Aquí lo ven, unas imágenes más de esta visita histórica de representantes de Estados Unidos en Israel y particularmente en Hebrón. Pero claro, los demócratas pues no van a estar contentos bajo ningún punto de vista. En una publicación que se llama Democracia Now, creo, si no me confundo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha visitado un asentamiento, fíjese cómo lo dicen los demócratas, ha visitado un asentamiento ilegal israelí en Cisjordania. Así es como hablan los demócratas, un asentamiento ilegal. ¿Ilegal en Judea y Samaria? ¿Usted cree que hay algún lugar ilegal en Judea y Samaria para hablar de esta manera? Bueno, pues los demócratas hablan de esta manera, porque hay muchas razones para ello y es lo que vamos a analizar. En principio, el contexto, que es la visita de parte del partido del señor Donald Trump, no es su partido, forma parte del partido republicano a Israel. Una visita histórica que tiene connotaciones y claro, esto a los demócratas parece ser que les
incomoda en exceso. Es más, tanto les incomoda que dicen, no, es que ha hecho una visita a un lugar ilegal. Ilegal dentro de Israel. Es ilegal vivir en Israel y que los ciudadanos de Israel visiten, y perdónenme por estas tantas redundancias, visiten sus ciudades en Israel. ¿Esto se puede considerar ilegal? Bueno, pues esto es lo que dice, desde luego, estos buenos señores del Partido Demócrata, que ya hemos hablado ayer de lo que significa. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, el primer ministro afirma que busca una victoria militar decisiva. ¿En dónde? Claro, en Gaza. Atención a este dato, la cual se está produciendo en estos mismos momentos. En estos mismos momentos la guerra está en pleno, permítame expresarme así, en pleno apogeo. Hay un enfrentamiento total y lo más seguro, ya no digo probable, lo más seguro es que tengamos llamativas informaciones que ya llevamos esperando desde anoche. Desde anoche, recuerdan la última edición de Noticias, ya estuvimos hablando de lo que pudiera pasar. Ahora les estoy comentando lo que va a pasar, pero no estoy dando datos de tiempo, no es dentro de 1 hora, ni media, ni en 5 minutos, ni en 3 horas. Estoy diciendo que estamos en pleno desarrollo de un enfrentamiento que tiene consecuencias, desde luego, tremendas. ¿A causa de qué? Pues a causa de, como hemos visto en estos mismos días, en estas mismas horas y titulares que hemos compartido, pues a causa de qué. Mire, a causa pero 2 cosas, no es una, son varias además, pero bueno, más de una docena de pesimistas fracasados, así los hemos definido en este canal, pesimistas fracasados hablan de estar al borde de la derrota. Quien está hablando, o quienes están hablando, no son ni más ni menos que 19 exjefes de defensa de Israel, que exigen el fin de la guerra en Gaza. Los hemos comparado el otro día, puede usted repasar el programa, los hemos comparado con aquellos, mal dicho la palabra, pero bueno, son exploradores, pero espías, han dicho, ¿no? Son exploradores, que mandó Moisés, 12 exploradores, ¿no? 12 exploradores, me dice doña Isabel cómo se le ha parado. No hay algún problema. Si hay algún problema, ustedes me lo comunican, por favor. En principio, por lo menos en mi pantalla, no tengo ningún dato de que se me haya parado la información. De momento la conexión es excelente, me están diciendo, pero todo puede ser, porque mire usted, estamos en una situación que en principio no veo ningún inconveniente, doña Isabel. Me está avisando doña Isabel de que parece ser que había una interrupción en la información, en la pantalla, pero en principio un servidor no la tiene y parece ser que de momento no la hay. Y si alguien se está viendo, ¿no? No hay ningún problema, se está todo viendo en control. Bueno, si alguien se da cuenta de que algo, pues ustedes lo comuniquen y damos muchas gracias por todo lo que ustedes nos puedan decir, porque sabemos y entendemos que es de vital importancia que el programa se esté desarrollando lo mejor que podemos, tanto técnicamente como humanamente hablando, como informativamente hablando. Esas son nuestras preocupaciones. Por eso también intentamos mejorar los temas técnicos, y de hecho hemos hecho unas cuantas mejoras. Tenemos que hacer todavía unas cuantas más, pero las seguimos haciendo todos los días. Hemos hecho mejoras en la parte del set, como ustedes pueden ver en la parte posterior nuestra, y todavía nos queda más que ya se las enseñaremos oficialmente cuando tengamos todo concluido. Bueno, dicho esto, estábamos hablando en los titulares de prensa de esta docena de pesimistas fracasados que eran ex jefes y que recuerdan cuando Moisés mandó a 12 ex jefes también, pues ya no son, pero lo eran, jefes de las tribus, a que recorrieran Canaán, y llegaron 10 y dijeron: esto es imposible, estamos perdiendo, no podemos ganar, estamos derrotados. Mire usted, después de tantos años, tantos siglos, resulta que ahora una docena, son más de una docena, de ex jefes de las FDI están hablando que estamos al borde de la derrota. Fracasados, pesimistas. No tienen otra forma de hablarles. ¿Por qué? ¿Por qué están
los demócratas desesperados en Estados Unidos porque hay una visita importante de los congresistas a Estados Unidos, porque la ONU está loca, desesperada, le está dando vueltas la cabeza como a la niña del exorcista, ¿por qué toda esta presión contra Israel? Bueno, mire, el Gideon Sa'ar, que es el ministro de Exteriores, si no me confundo, en la ONU ha dicho que los planes de reconocer el Estado palestino lo que han hecho, en realidad, han matado el acuerdo de rehenes. Por todos los lados hay presión contra Israel. Esto lo estamos viendo todos los días. Tampoco es una noticia ya en el sentido noticia nueva, sería la verdad noticia de todos los días. Sigue la presión continua contra Israel. Los demócratas, por un lado, los demócratas norteamericanos, los que se llaman demócratas dentro de Israel, ex jefes de las fuerzas de defensa, gracias al cielo que no están ahora siendo jefes, porque si no sería la hecatombe, la ONU por otro sitio, los medios de comunicación, los países árabes, Europa. Vamos, totum revolutum, totalmente revueltos además contra Israel. Por eso es muy importante que mantengamos correctamente nosotros la visión de futuro y que digamos al pan pan, al vino vino, el agua clara y el chocolate espeso, que es la realidad. Dicho lo siguiente, como están en esa situación, el señor Gideon Sa'ar les ha dicho a la ONU, les ha cantado, también decimos aquí en España, les ha cantado las 40. Le ha dicho las cosas como son. Bueno, pues en este mismo contexto, y centrado principalmente en la ayuda alimentaria, el señor Trump dice que la ocupación de Gaza, no se confundan, o no me confundo yo, con la palabra preocupación también, pero aquí es la ocupación, la toma de Gaza depende prácticamente de Israel. Es interesante este dato que ha dicho el señor Donald Trump. Depende prácticamente, no exclusivamente. Ojo con este dato que es muy serio. Cuando dice depende prácticamente, es que está diciendo, lo que no está diciendo es que no es exclusivamente de Israel. ¿Por qué? Porque quien está y quien va a seguir interviniendo en Gaza es Estados Unidos e Israel. Israel, Estados Unidos en esta alianza histórica que estamos presenciando. Insisto, a pesar de las opiniones contrarias a este concepto. Para algunos no hay alianza histórica, para nosotros sí la hay, pero esto no significa que seamos ni mejores que los demás, ni peores. Estamos manteniendo una posición, una interpretación y un análisis, y al final, siempre lo que valdrá en todo caso para usted no es tanto lo que diga un servidor o lo que digan otros canales, canalillos y canaletes, como decimos, nos gusta decir aquí en este canal, sino al final es lo que usted entienda, a lo menos a nivel personal. Pero cuando uno entiende algo y lo cree y lo matiza y lo asume, pues entonces lo comparte. Y es lo que estamos haciendo en este canal, como hacen en otros canales, y muy bien que lo hagan. Siempre que se bendiga al pueblo de Israel, tendrán también nuestra bendición, sin la menor duda, sin la menor duda. Continuamos con los titulares y vamos a hacer referencia en un momento en la explicación. Todo esto, ¿en qué contexto se está desarrollando? Se está desarrollando en el contexto de lo que ha pasado en los últimos días. Estamos viendo en directo el campo de concentración de Hamás en Gaza. Eso es lo que estamos viendo en directo. Sobrevivientes del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, dicen que los últimos vídeos de rehenes, que estamos viendo una imagen en pantalla, recuerdan su condición, la misma condición, en los campos de concentración europeos de los nazis. Imagínese lo que significa ver a estas alturas de la vida estas imágenes. El primer ministro ha hablado con el jefe de la Cruz Roja y ha exigido que la Cruz Roja, proporcione alimentos y atención médica a los rehenes. Pero la Cruz Roja dice que no puede hacerlo porque lo de Hamás se lo impiden y porque tienen que llegar a un acuerdo con Israel. Eso sí, a lo mejor no lo pueden hacer. Yo no estoy, fíjese lo que estoy diciendo, y mire que yo lo tengo claro.
pero lo que estoy seguro que pueden hacer es pedir la liberación de los rehenes, que no lo han hecho. La Cruz Roja no ha pedido la liberación de los rehenes, como todas y cada una de las ONGs que solo se ocupan de intentar destruir el buen nombre de Israel. ¿Cómo lo hacen? Pues ya sabe usted cómo lo hacen, maldiciendo, que es maldecir, decir mal, maldecir. Y es lo que están haciendo todos y cada uno de las gentes. Mire usted esta imagen en el pleno siglo XXI, cuando estamos a 6 de agosto del 2025. Aquí ven a dos hombres en el campo de concentración de Hamás en Gaza, a punto de morir por inhalación. Esto es lo que ha levantado un movimiento mundial en favor del pueblo de Israel, pero de aquellos que nos definimos como amigos del pueblo de Israel, amigos con vecinos y más que con vecinos, formando parte, porque nosotros somos de lo que decimos: yo soy Israel, somos Israel. Y nos levantamos cada día con una visión de ánimo, de futuro, diciendo: hoy es un día bueno para triunfar, hoy voy a triunfar, hoy me voy a levantar con ánimo para hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo lucha también por levantarse el pueblo de Israel, y no voy a ser menos y les voy a acompañar. Me pongo a su lado y seguimos a su lado. En este vídeo de propaganda vemos al rehén Eviatar David, que es obligado por Hamás, no se nos olvide, a cavar lo que se teme que puede ser su propia tumba. Se habla de un esqueleto viviente, lo estamos viendo, no es que se hable, lo estamos viendo, un esqueleto viviente, enterrado en vivo. La familia de Eviatar David aprueba la publicación de un clip de 40 segundos, un vídeo de Hamás, y dicen que solo le quedan unos días de vida. El vídeo en particular lo tenemos aquí referenciado, lo estamos poniendo prácticamente todos los días desde que empezó este drama, que lo tenemos en pantalla y que no se nos puede olvidar, porque este vídeo ya pasará a la historia, como han pasado los vídeos de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración nazi. Bueno, pues este otro vídeo va a estar en algún momento en el Museo de Yad Vashem en Israel, recordatorio para toda la eternidad, permítame expresarme de esta manera, de que recuerden todas las generaciones que en Gaza había un campo, había en su momento, había cuando se vea después, ahora lo estamos viendo en directo. Hay un campo de concentración en Gaza donde tienen a los judíos que han secuestrado y que los están matando de inhalación. Esto hay que saberlo, y oiga, por favor, esto hay que compartirlo. Si usted tiene misericordia, compasión y siente lo que sienten aquellos que tienen sensibilidad, o sea, en otras palabras, que no tienen la conciencia cauterizada, que significa insensible. Si usted tiene la conciencia como hay que tenerla, como debemos de tenerla, vamos a bendecir al pueblo de Israel y pedir por la liberación de estos hombres. Ya lo está haciendo las fuerzas de defensa de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel están en plena intervención en Gaza para encontrar a los rehenes, estén donde estén. Y esto va a ser en muy poco tiempo. Le estoy diciendo que hemos dicho la fecha, permítame que entre a la pantalla. Estamos en el día 670 de este ciclo de victoria que le hemos llamado así de Israel. Nos quedan pocos días para el día 700, en el cual, en ese contexto, Israel habrá alcanzado la victoria sobre sus enemigos. Bueno, dicho esto, permítame que le ponga en pantalla el titular al cual vamos a hacer referencia como análisis. Mire, antes le hemos hablado ya, ¿verdad? Centrado principalmente en la ayuda alimentaria, el señor Trump ha dicho que la ocupación de Gaza depende, en la práctica o prácticamente, depende de Israel. Bueno, la imagen que ven ustedes en pantalla pertenece evidentemente a este contexto. Y mire, el presidente de Estados Unidos afirma y confirma que Israel, con la ayuda de los Estados Árabes, fíjese, escuche estas palabras, financiará y distribuirá asistencia a los habitantes de Gaza, que dice que no están bien en términos de alimentación. Este es un concepto también amplio, desde luego, que se está divulgando de muchas maneras. El presidente norteamericano ha indicado este martes que no interferirá
en los planes israelíes de ocupar la totalidad de la Franja de Gaza. Esto vuelve a ser una situación histórica de comprensión y de apoyo al pueblo de Israel. Horas antes, el primer ministro, señor Netanyahu, celebró una consulta de seguridad y, según se nos informa, se pronunció a favor de que las fuerzas de defensa de Israel tomen el control de todo el enclave de Gaza. Eso es lo que, no digo lo que va a pasar, estoy diciendo lo que está pasando. Se está tomando todo el control del enclave. ¿Cómo? Con los pasos que haya que tomar y de las maneras que haya que hacerlo. Lo que sabemos es el concepto general, el cómo y el cuándo se nos va a explicar sin la menor duda. Ahora estamos en ese proceso en el cual se está desarrollando la toma en el sentido más amplio de la palabra, porque no solamente es que de repente entran 50.000 soldados y ya está. Esto significa un trabajo de campo, un trabajo de diseño, de organización, de preparación, que está todo preparado y asumido, y que, como insisto, es consecuencia de las imágenes tan terroríficas que estamos viendo casi todos los días. Ya en las televisiones a nivel mundial están limitando esas imágenes porque ya han provocado tanta dolor en muchos que se han asustado hasta los propios medios de comunicación, y como eso parece ser, dicen algunos, que es un apoyo a Israel porque está mostrando la maldad de Gaza, de los gazatíes, no, de Hamás, pues eso les incomoda, porque parece que hay gente que se está sensibilizando y dice esto no puede ser, y esto ha ocurrido en muchos países, en muchos gobiernos, y no sé si en alguna ONG. Pero aquí el asunto, como le pongo en pantalla, es que esto significa, esta comprensión que está mostrando, comprensión por emplear un término coloquial, es una alianza histórica entre Israel y Estados Unidos. Esto está incomodando a los primeros que incomoda es a la ONU, porque aquí ahora ya no es solo Israel, ya no es solo Estados Unidos, que bastantes problemas tienen con ambos, y con algún otro país, muy pocos en realidad, que apoyen oficialmente, literalmente, a Israel. Por eso ahora mismo la ONU está en pánico excesivo, lo puedo decir de verdad, en pánico excesivo. Está viendo el avance de Israel, está viendo estos vídeos terroríficos y no puede decir nada en favor de Hamás, y eso los tiene desesperados, porque no pueden decir nada bueno en favor de Hamás. Pero lo que están haciendo, como no pueden decir nada nuevo, permítame que estoy mirando por si encuentro una actualización, de momento no hay ninguna. Como no pueden decir nada nuevo, pues están diciendo, sí, que ha pasado esto, pero observe los niños que... Mire, estamos viendo un desarrollo de imágenes que están falseadas, totalmente falseadas, y que además las imágenes son verdad, pero lo que sucede es que en algunas han quitado, el caso particular, una mamá con su bebé que se le ve el niño esquelético, al lado estaba su hermano en condiciones normales, han borrado esa foto del hermano en la misma imagen, han puesto solamente esa imagen y han dicho que es el hambre, la hambruna en Gaza. No hay hambruna en Gaza, lo ha dicho el presidente norteamericano también, no hay hambruna. Porque en todo caso el hambre que lo hay en Gaza, y no es que sea en todo caso, esta es la realidad. Si ustedes quieren ver los hambrientos en Gaza, mire estas imágenes. Esta es la hambruna real que hay en Gaza. Los secuestrados por Hamás en los campos de concentración de Hamás, que los tienen en condición infrahumanas, y en este sentido este hombre lleva ahí, ojo, 670 días metido en un cubículo que apenas sí se puede poner de pies, sin luz, sin agua, sin alimentos, y está resistiendo, pero está al borde de la muerte. Eso es lo que nos están diciendo y lo que estamos viendo. Por tanto, esta historia tiene que acabar solamente de una manera. La manera es la victoria de Israel. Y por eso la alianza entre Estados Unidos e Israel, Estados Unidos, es de vital importancia. El presidente norteamericano ha dicho que no se va a meter, eso es lo que ha dicho literalmente, que no va a interferir en la toma que ha decidido, no es que va a decidir, ha decidido Israel tomar el control de Gaza. Esto es el titular escueto. Israel ha decidido tomar Gaza. Esto significa que va a tener todavía
más oposición de la que ya está teniendo en el mundo. Esto, solamente mencionarlo, ya se ha levantado un humo del infierno. Ya se han abierto las puertas del infierno, ya se está sintiendo el calor, porque están los demonios saltando como locos, corriendo a ver qué pueden hacer para intentar... Ya sé que esto suena a película, pero mire, hay que tener una mente muy abierta y despejada y entender lo que estamos diciendo de una manera coloquial y de una manera también literal, ¿eh? Están los infiernos que echan fuego. Están echando humo los infiernos. Hombre, va a decir alguien, pues claro. No, claro no. Porque antes echaban humillo. Los infiernos estaban, sí, pero muy calientes, pero contentos porque estaban viendo cómo Israel era amenazado por todo el mundo. Pero ahora resulta que estamos viendo que Israel está avanzando, que está tomando posiciones, que se va a llevar por delante a Gaza totalmente, y esto a los infiernos también les descontrola. Y como tienen la agencia informativa de los infiernos, está en la ONU, pues entonces están descompensados. Claro, ahora mismo la ONU, que está que arde, la ONU también está que arde, porque la ONU es el segundo infierno en la Tierra, en plan literal, pues claro, están ahí desesperados, que no pueden más porque ven que esto se les va de las manos y que van a perder el control de Gaza y el control de medio mundo, porque resulta que ahora esta doble alianza, o esta alianza de dos, que son Estados Unidos y Israel, Estados Unidos, les viene muy mal al mundo, muy mal, porque les pone de frente a una realidad que los propios de Hamás están mostrando. Esto no son vídeos producidos por Israel, son vídeos producidos por Hamás, como lo que hizo el 7 de octubre, que sirven ahora como documento jurídico digital para acusarles de atrocidades. Este es el documento, lo digo de esta manera, jurídico, en el cual es la acusación, porque nadie lo ha hecho más que ellos. Ellos mismos han grabado esos terribles actos de barbarie inhumana y los han divulgado, pretendiendo así dañar a Israel, y lo que está haciendo es fortaleciendo mucho más el espíritu de lucha y de convicción por la libertad que tiene el pueblo de Israel. De volverse atrás nada, pero siempre hay los espías, siempre están los deprimidos emocionalmente, negativamente hablando. No hablo de enfermedad, hablo de emocionalmente deprimidos, porque siempre están buscando todo lo que pueda hacer daño, incluso a su propio pueblo. No le digo nada a los de Estados Unidos, que la Cámara de Representantes también está lleno de enemigos de Israel. Sí, porque también en el lado demócrata hay un grupo sorprendentemente de judíos que apoyan a los demócratas, que son demócratas y que apoyan la destrucción de Israel. Yo no sé cómo entender eso. Si alguien me lo puede explicar, que me lo explique. A lo mejor yo es que no lo entiendo. Sabe usted que estamos limitados aquí de capacidades técnicas y emocionales y lingüísticas, etcétera, etcétera, y parece que no nos enteramos bien. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues esto es posible porque esta es, y otra vez dispénseme, intentando saber si tenemos actualizaciones. Estoy mirando siempre en pantalla porque en cualquier momento nos salta una actualización. Y de hecho, seguramente antes de que acabe de hablar, va a haber, no sé si una o dos, pero va a haber alguna actualización. Bueno, dicho esto, mire, además, presionados por los periodistas de la Casa Blanca, presionados, fíjese lo que dicen, sobre si apoyaría dicho plan, o sea, el plan de intervenir totalmente en Gaza, el señor Trump ha respondido de forma directa. Eso prácticamente de quien depende es de Israel. Pero, insisto, lo que no ha dicho es exclusivamente depende de Israel. ¿Por qué? Porque aquí hay que leer entre líneas, como siempre hay que leer entre líneas, y lo que está pasando es que en esa alianza histórica entre Israel y Estados Unidos y Israel, hay un pacto que se llama Pacto de Mutua Defensa. Hay un pacto de mutua defensa. Por tanto, está obligado legalmente a defender a Israel. E Israel está formalmente, también legalmente, tiene que defender a Estados Unidos. Por tanto, eso de alianza rota y sin problemas y que no se llevan bien y que no se hablan y que todo es engaño y mentira, esto puede ser realmente un engaño y una mentira de los medios de comunicación, que son los que cuentan lo que quieren y cómo quieren. Bueno, los periodistas le han preguntado eso, no, eso depende de Israel. Además, hay áreas en las cuales Israel todavía no ha entrado en Gaza. Parece mentira, Pues
Parece mentira, pero es verdad. Hay lugares donde el ejército de Estados Unidos, las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, todavía no han entrado en Gaza, porque ya se suponía, y no de ahora, que había rehenes en esas zonas. Y para evitar dañarlos, ha ido postergando a intentar que se llegue a un acuerdo de liberación. Hamás no quiere acuerdo de liberación, y las imágenes que seguimos viendo todos los días, que voy a insistir en ponerlas, estas imágenes son la verdad fehaciente y directa de que Hamás no pretende liberar a los rehenes. Tiene 50 rehenes, de los cuales se supone que 20 están vivos. Bueno, vivos a lo mejor es mucho decir en esta situación, al borde de la muerte, de inhalación, y otros tantos rehenes, más de 20 y tantos, más, claro, estamos hablando de 25 o más todavía, que tiene los cuerpos secuestrados y enterrados en estos campos de concentración que tiene Hamás en Gaza. Por eso, la alianza entre Israel y Estados Unidos es de vital importancia. El presidente norteamericano dijo que su principal objetivo es que no falte alimentos en Gaza, quienes obviamente no les va muy bien con la comida. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, pues saben ustedes que, es que es noticia también de última hora, pues han muerto varias personas cuando asaltan los camiones, porque información de Israel, información además de los medios de Israel, 10 de cada 9 camiones, no, está dicho al revés, 9 de cada 10 camiones son asaltados y no llegan a su destino. ¿Quién los toma? Hamás. Por eso hay hambruna. No, no hay hambruna, porque si hubiera hambruna, todos estarían pasando hambre en Gaza, todos. Pero no hemos visto esqueléticos andando por las calles. Hemos visto imágenes de unos niños esqueléticos que los han hecho tomado y manipulando las fotos para que los medios de comunicación las pongan, pero usted no ha visto multitudes esqueléticas por la calle andando, como si fuera eso de Walking Dead. No ha visto eso, no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no hay hambruna. Lo que hay es hambre de justicia. Y mire, nosotros también tenemos hambre de justicia, de sed y de justicia, de la que tome las riendas las fuerzas de defensa de Israel y obligue a Hamás a rendirse, que es lo que va a pasar antes del día 700. El señor Trump agregó que Israel nos va a ayudar con eso en términos de distribución, también con dinero. Está hablando de proveer para Gaza, y no para Hamás, sino para los gazatíes. Además ha dicho, los estados árabes también nos ayudarán con eso en términos de dinero y posiblemente también en términos de distribución. Según se informa, Israel ya ha canalizado millones de dólares a la controvertida, dicen algunos controvertida, de controvertida nada, maravillosa Fundación Humanitaria de Gaza, que es de Estados Unidos y de Israel. La alianza sigue en marcha. Cuidado, la alianza sigue. La Fundación Humanitaria de Gaza es una alianza fuerte de Israel y Estados Unidos, aunque todavía, dice, no ha confirmado públicamente que lo haya hecho la distribución de esos millones, ya que dicha financiación probablemente sería impopular entre ciertos sectores que se oponen a que se permita el ingreso de más ayuda a Gaza. Es que no se trata de que se oponga el ingreso a Gaza, sino el ingreso a las arcas de Hamás, y que de cada 10 camiones que 9 sean asaltados por Hamás. Eso es lo que no se puede consentir, cuando los que están retenidos, secuestrados de Israel en los campos de concentración de Hamás siguen pasando inhalación y hambre. El anuncio sorprendió a muchos en Jerusalén, que pensaban que Estados Unidos respaldaría el establecimiento de sitios de distribución adicionales administrados por, hemos dicho, este ONG, lo voy a llamar de esta manera, de esta forma, la Fundación Humanitaria de Gaza, que se ocupa de la distribución. La ONU no quiere ayudar en ello. La ONU quiere tomar el control de la distribución y, como no puede, está intentando presionar a Israel y a Estados Unidos y a todo el mundo. Pero la alianza entre Israel y entre Estados Unidos, hoy por hoy, a esta hora, cuando son las 12:37 del día 6 de agosto del 2025, se mantiene firme, estable y fuerte. Y las próximas horas se van a confirmar
las expectativas que hemos mantenido y que seguimos manteniendo desde que empezó prácticamente la guerra, que dijimos que la intervención era ineludible de Estados Unidos, del ejército norteamericano, en Gaza. Eso es ineludible, que va a pasar sí o sí. Bueno, esto no es imposible, esto no puede ser. Al tiempo y al poco tiempo, porque esto lo vamos a ver. Mire, lo que se está intentando y se está manteniendo, por eso estamos hablando de ello, es que el martes Estados Unidos quiere aumentar significativamente su contribución de ayuda. Bueno, en la distribución de ayuda, yo le voy a decir otra palabra. La distribución de ayuda es muy amplia. Distribución de ayuda es muy amplia. No solamente es ayuda económica, ayuda en medios humanitarios, ayuda en alimentos. Es muy amplia, y la distribución de ayuda también tiene que ver con el concepto del enfrentamiento armado. Mire, el portavoz del Departamento norteamericano, Tammy Bruce, también es una señora creo, preguntada el martes sobre la posible ocupación de Israel de la Franja de Gaza. Eso de posible ocupación, esto ya es un término antiguo. Va a haber una ocupación real. Anexarse Gaza es imprescindible. No se puede consentir que haya un campo de concentración subterráneo en Gaza con los retenidos y que no se pueda hacer nada al respecto. Esto ya se ha acabado, y ahora la manera de intervenirlo es ocupando de una manera legal, literal y absoluta Gaza. Y eso sí o sí va a pasar con la colaboración inestimable de Estados Unidos. La alianza funciona, la alianza se está moviendo. Os lo digo para que no se desanimen, porque claro, a veces vemos las noticias y nos hace sentir mal. Evidentemente nos hace sentir mal porque nos dicen y nos cuentan cada historia como si fuera una guerra fratricida entre Israel y Estados Unidos, cuando lo que hay es una alianza fuerte y poderosa. Porque aquí hay que seguir centrados en una cosa. ¿Cuál es? La liberación de los rehenes. Oiga, todo esto que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo, las imágenes que estamos viendo, tienen un solo objetivo: liberar a los rehenes. Después de liberar a los rehenes, la exclusión total de Hamás de Gaza, juicios sumarísimos, y después, con el tiempo, la reconstrucción para convertir en Gaza, esto le va a sonar ya sea a algunos a risa, pero que se rían, porque el que ríe el último ríe mejor, es otro de las frases que tenemos aquí acuñadas en este país. El que ríe el último ríe mejor. Se están riendo, pero en algún momento habrá un resort en Gaza. No sé la extensión que tendrá, ni será todo Gaza o un trozo, o no sé, pero que lo va a haber, lo va a haber. Y además, ya le digo yo que tiene que haber bases norteamericanas en Gaza. Esto no lo dice nadie, no lo comentan, no me lo han dicho, no es que tenga yo información especial, ni mucho menos. Lo que tenemos es análisis que hacemos en base a lo que pasó atrás, en lo que está pasando en el presente y lo que entendemos que va a pasar en el futuro y muy cercano. Por tanto, seguimos centrados en liberar a los rehenes, han dicho, incluidos los restos de 2 norteamericanos que se saben que están allí, y garantizar que jamás nunca vuelva a gobernar Gaza. Esto es la alianza entre Israel y Estados Unidos, ¿eh? Esto no es solamente palabras de Israel, por decirlo de alguna manera. Ha dicho Bruce durante una sesión informativa en el Departamento de Estado norteamericano, destacando los recientes vídeos de los rehenes israelíes demacrados publicados por Hamás y por la Yihad Islámica. Y lo que ha dicho al respecto es que lo que vimos fue un recordatorio asombradamente y sorprendentemente malvado de quiénes son los de Hamás, que se sienten cómodos exhibiendo plenamente su barbarie y su inhumanidad. ¿Te dice que parecen sentirse bastante cómodos en este momento? Sí, ellos están cómodos, pero se van a sentir absolutamente incómodos con la intervención más pronto que tarde de 2 de los ejércitos más formidables del mundo. Después se le preguntó también al señor Trump si tenía el horrible vídeo de Hamás del demacrado rehén israelí Eviatar David siendo obligado a cavar su propia tumba en el túnel donde se encontraba retenido, y ha dicho el señor Donald Trump, creo que es horrible. Espero que mucha gente lo vea,
por muy malo que sea, porque creo que es algo tan terrible y tan horrible que todo el mundo lo debería saber, entender y además, esto añado, un servidor, publicar y compartir para que se sepa lo que está pasando. Ha dicho el señor Donald Trump, también y el señor Netanyahu, está cada vez más convencido de que señor Netanyahu, solo entrando en las zonas del centro y del norte de Gaza, que las FDI han evitado entrar por temor a dañar a los rehenes, podrá Israel presionar con éxito a Hamás para que libere a los cautivos restantes. El objetivo es entrar en las zonas donde no se ha entrado. Esto nos parece que no es verdad, en el sentido de que, pero si ya se ha entrado a todos los sitios, ¿no? Hay zonas de Gaza donde no ha entrado ni se ha disparado las fuerzas de defensa de Israel. Ahora, en esta fase, es total intervención en todos los puntos de Gaza. Esto asusta a la ONU, esto asusta al mundo árabe, esto asusta a medio mundo y aparte del otro. Los líderes de las FDI están con preocupación, como no puede ser de otra manera, de que pueda llevar a Hamás literalmente a dañar a los rehenes. Eso es siempre. Pero es que lo más, yo creo, grave de este asunto es que a lo mejor alguien no piensa que estas imágenes lo que son es justamente lo que se está percibiendo es la ejecución lenta de los rehenes. Eso es lo que no entienden algunos. Cuando hablan de que los rehenes pueden ser ejecutados, lo que no entienden es que estas imágenes son las imágenes de la ejecución de los rehenes. Esto es la realidad, obligándoles a cavar sus propias tumbas. La forma en que el debate se ha desarrollado en voz alta en la prensa ha llevado a algunas especulaciones de que hablar de una posible ocupación israelí es en sí misma una estrategia destinada a persuadir a Hamás. Falso. 3 veces falso. Aquí no hay estrategias para disuadir a Hamás. Aquí lo que hay una estrategia es para controlar Gaza y esa es la manera de disuadir a Hamás. Pero sea como sea, si se disuade o no se disuade, la intervención en la totalidad de Gaza es un hecho irreversible y además, insisto, con la alianza de la colaboración entre los dos ejércitos más poderosos del mundo, Estados Unidos e Israel. Además, se habla, y evidentemente es así, se liberaría a 28 de los 50 rehenes restantes para que, se está hablando de una mesa de negociaciones, eso no va a pasar, a no ser que jamás se rinda. La única manera ahora mismo, en este momento, cuando son, y le digo la hora, las 12:45 de la mañana o del mediodía pasado en España, la 1:45 en Israel, la única posibilidad, única, exclusiva, no hay otra, de que no se intervenga en la totalidad de Gaza es que Hamás liberase a los rehenes, entregase las armas, se rindiera y entonces se acabaría la guerra. Eso es lo que estamos esperando. Así que no se trata de especulación, se trata de actuación directa en un proceso en el cual Israel está alcanzando la victoria. Veamos las imágenes que veamos. Así que atención porque, insisto, nos queda todavía mucho que ver. Lamentablemente también imágenes muy duras, sin la menor duda las vamos a ver. Pero esto tiene que llegar a un fin irremediable, y no es porque lo diga un servidor, que también lo he dicho, sino porque quedan muy pocos días para el día 700, en el cual está dictaminado que Israel tenga la victoria. Aquí me quedo, con estos datos. La alianza entre Israel y Estados Unidos es efectiva, duradera y fuerte. ¿Algo puede cambiar? Todo puede cambiar en la vida. Pero lo que está escrito en los cielos no lo puede cambiar nadie. Estimados amigos, nos vemos después a las 18:45 con más información. Miro la última vez a la pantalla por si encontramos una última hora. En principio la última hora sigue siendo la misma, se mantiene en pantalla. Voy a revisarlo otra vez. Bueno, le puedo poner una imagen para que reafirmemos lo que estábamos diciendo en cuanto, a ver si lo puedo poner. No estoy seguro, creo que sí, me parece que va a cambiarse de un momento a otro. A ver, perdónenme, se la voy a poner en pantalla. Esto es lo que le decía antes, la intervención, el asalto, ahí lo pueden ustedes ver, el asalto a los camiones
lo que ha llevado a la muerte de varias personas porque ha volcado el camión. Lo han volcado con alimentos, los asaltos que son continuos y diarios por parte de Hamás en Gaza. Esta es la otra cara terrible de una guerra que Israel no empezó, pero que va a terminar y en muy poco tiempo. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel, porque sí, seguimos en viaje. Una vez que hemos dado el primer paso, ya estamos viajando. Sí que le dejo con el anuncio, un fuerte abrazo y nos vemos después. Si tiene algunas preguntas, vaya usted dejándolas, y si no es aquí en el chat, que va dentro de poco se acaba el chat, porque termina el directo, lo puede dejar debajo de la descripción del vídeo e intentaremos responderlas. Y si no, en el próximo programa, si tiene una pregunta que no hemos contestado, pues diga usted, por favor, esta pregunta que no han contestado, si pueden contestarla, y lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos después en aquí, como decíamos en Estados Unidos, o aquí o en el cielo. Y aquí decimos o aquí o en Israel. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel. Viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.